aparte de que se vuelve más fuerte el héroe, vuelve fuerte a otros héroes. Entonces es importante, con calma, ahí sí, tranquilos en ese sentido. Hay muchos recursos para que puedan distribuirlos de manera adecuada, para que todo eso pueda tener un buen punto o llegar a buen puerto, ¿no? De todo. Entonces, sí es importante. Les muestro un poquito de las kills. Ese es, ese es un punto importante que se está tocando ahorita de cómo hacer muertes, qué me cuenta, qué no me cuenta, si murieron tantas tropas mías, cómo calculo, en verdad, cómo poder hacer más muertes, etcétera. Es como observo. Y algo que les recomiendo en sí es que reconozcan y que no tengan miedo a atacar a otra aldea. Eso es lo principal. Y para eso sirven igual los eventos de, del cañón. Para eso sirve este evento. Entonces yo les recomiendo que participen. Digo, a lo mejor aquí la recompensa no es tan si se pierde o si se gana. Si se gana, qué bien, pero si se pierde, pues la verdad es que no perdemos mucho porque no estamos ocupando recursos, o sea, todo regresa, es más como una práctica que como un evento como tal. Yo lo veo así. Entonces ahí queda esa parte. Participen para que la alianza se vuelva más fuerte y sea mucho más ameno cada vez conseguir objetivos como alianza. Aquí les dejo un poquito de lo que pasó esa vez en, en el duelo de alianza pasado. Por ejemplo, les digo, puro reconocimiento. En los reconocimientos nos vamos a dar cuenta de tres o cuatro cosas. Uno, las unidades. Por ejemplo, aquí lo analicé. Pero pues la verdad no tenía muchas unidades para matar o para herirlas gravemente. Así, este más o menos, por ejemplo. Este pues nada, van a encontrar así eh, reconocimientos en los cuales pues, no tienen a veces nada. Y cuando los tienen, por ejemplo aquí cuando me animé, pues ya tenían 15. Esta creo que fue fallida. Pero aún así hice lesiones graves que también me contaron. Me contaron como como muertes. Ese es otro tema interesante. Las muertes se consideran, no se consideran como muertes en el juego, sino se consideran como, como lesiones graves, los números rojos. Los muertos son los míos y siempre va a pasar así. Nunca vas a hacer muertes en otra aldea. Siempre vas a hacer lesiones graves. Entonces, por eso siempre tienes que estar uno o dos niveles mucho más arriba de tus tropas, de tus héroes, para que puedas hacer daño o ir con otra persona. A veces no lo recomiendo porque si vas con otra persona, pues se dividen. Sí, sufres menos daños, pero se dividen las lesiones graves o haces menos. Por ejemplo, aquí hice 723. También en las defensas haces muchas lesiones graves o muertes, entonces también. Por ejemplo, este tenía 12 y le fueron 800. Una disculpa por la alarma. Y así se van haciendo las kills. Siempre reconocimiento. Ver cuántas tropas tiene. El nivel que tiene. Por ejemplo, acá tiene nivel de 7. No tenía recursos porque también aquí yo ya no tenía manera en la cual podía saquear más. Entonces también saber los límites que tienes como cuartel para poder determinar qué tanto puedes saquear y si ya llegaste a tus límites. Por ejemplo, aquí son 4, pero la verdad es que no. Por ejemplo, aquí son 5. Y es lo que les digo, más o menos yo ahí calculé que podía hacer 1000 kills. ¿Por qué? Porque lesión grave es lo que a mí me interesa. Y posteriormente, si lo sigues atacando al hacer, al ir, todas esas lesiones graves se van directamente al hospital. Entonces ya no cuentan en la defensa del contrincante. Entonces es importante conceptualizar eso porque entre más daño le vas haciendo, más débil se va haciendo tu contrincante.
puntos a considerar cuando son esos eventos y no se va a participar, pues es importante que pongan escudo. Lo pueden comprar aquí en la tienda de la Alianza. Ahorren estos puntos. En la tienda de la Alianza se van aquí, acá, compran su escudito y ya puede ser de 8 horas o de 24. Luego ponen aquí de 24. Entonces puede ser que se pongan escudo y también cuando vayan intenten ir en dos o en tres o con alguien que sea fuerte para que pueda guiarlos en los ataques. Entonces, todas esas cosas, contémplenlas, no tengan miedo de ir a atacar, nada más contemplen esto que les estoy diciendo y en las defensas también. La defensa es muy importante porque si mejoran, como bien les decía, el centro militar, pues es más fácil. Es más fácil que tengan más tropas. Y aquí la tropa, la defensiva, por ejemplo, la persona que me ataque a mí, pues se tiene que enfrentar antes a todo el nivel que tienen mis héroes. Y luego de mis héroes a todas las tropas que pueden cargar. Que en este caso son 10.259. Si tuviera más, las mismas. Aquí no hay límites. Aquí no hay límites. Si tengo las 16.000, se podrían defender. Lógicamente, entre mayor nivel sea, pues mayor complejidad le va a tocar al rival. Y recuerden, no pierden ninguna tropa, no mueren. Cuando defienden su aldea, no muere ninguna tropa. Simplemente las mandan aquí, al hospital. Y creo que eso sería todo. A contemplar eso que les digo, a poner mucha práctica en esto, en los informes, en los reconocimientos. Reitero, siempre los reconocimientos, porque eso va a dar un parteaguas. Si tiene pocas tropas, si tiene muchas tropas, por ejemplo, aquí yo me fijé que tenía tropas, pero de niveles bajos, por ahí más o menos dos del nivel 7. Entonces en realidad era muy fácil que me dieran esas lesiones gravemente. También las dan, por ahí escuché a alguien que dijo que no se daban en tanque contra tanque, que es TBT, pero sí se pueden dar, pero se dan en menor cantidad. O sea, eso no, no ayuda del todo. Entre más nivel tengas y te enfrentes a un tanque de menor nivel, más fácil es que le puedas ocasionar a sus tropas lesiones graves. No muertes, lesiones graves. Por ejemplo, vean aquí otro ataque. A pesar de que tenía más tropas que yo, él tenía 14.000. Pero al ser de bajo nivel sus héroes, vean, y luego sus tropas también, pues no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido. Me arriesgué por eso. Y hice, a lo mejor fueron muchas muertes, pero las kills fueron. Y así van dosificando. También otro tip, ahorita que estamos con los tips de las kills. Otro tip muy importante es que los eventos, los de mejorar carro, nada más hagan 5. Nada más hagan 5. Si tienen ese beneficio de que ya no les cobran acá con este héroe mejorenlo sí o sí. Creo que es... mm, 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 No sé si es ella. Mm, 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 No, al parecer es ella. Mejoren a este héroe porque creo que al parecer es ella. Experiencia en radar. Les dan creo que sí era ella, era Katrina. Mm, Les daban la restauración del combustible y aparte les quitaban, no, de ella no es. Les quitaban dos. Ahorita no recuerdo bien el ERE, la verdad. No recuerdo el ERE que es. Hay una disculpa. Pero lo deben de tener en consideración. Porque si es así, el tip que les quiero dar o la recomendación que les quiero dar
Es que nada más hagan 5. Las 5 que les piden aquí, las 5 que les pide para poder obtener estas recompensas, que son 4 4 de combustible y 6 acá. Son 10 en total, serían 100, pero al ser de 16 estarían siendo 80, es decir, ahí estarían teniendo 20 extras, más lo que dan cada, cada 12 horas de combustible aquí. O sea, lo que da Katrina cada 12 horas, pues está súper bien. Vayan acumulándolo. ¿A qué voy con esto? Que luego en estos eventos de derrotar o de hacer kills, se necesita demasiado combustible. Y luego imagínense al otro día, o sea, es el día del evento. Y luego el primer día, que es lo que tenemos, boomers. Entonces eso consume. Y luego hay eventos como estos, donde también te consume combustible. Entonces, entre más combustible se puedan ahorrar ahí, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque van a tener mucho más margen para poder realizar ataques. Y más o menos yo he calculado que en promedio podrían sacar de 500 a 1000 kills sin problemas. Ya depende mucho si van acompañados, si no van acompañados, pero más o menos eso es en promedio. Y, y pues sería todo eso. Igual apoyen mucho la alianza. Cuando alguien haga un cuando alguien haga algún tipo de rally, de todo eso, también entre más sean, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque en vez de que esperen los 3 los 5 minutos, instantáneamente que se llena, se, este, se manda el rally con algún enemigo, se debilita y posteriormente ya se puede atacar. Otra cosa importante sería el poner atención mucho, por ejemplo, como este caso de eventos en los que aliados pues, no hacen las tareas de color naranja, los, los camiones no los mandan o no atacan a los del estado 89, todo ese tipo de cosas porque pues afectan demasiado a la alianza y, y afectan también a todas las recompensas o a todo lo que se pueda conseguir como alianza. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por ver los videos.